Toti Flores, ¿cuántas veces marchó en su vida? Muchas, muchas. Desde los 90, bueno, hemos sido uno de los primeros movimientos que salimos a la calle y esta cuestión de los piquetes como una forma de visibilizar el problema que teníamos, que era el tema de la desocupación. Y siempre lo hacíamos precisamente, y esta es la diferencia de ahora, buscando el consenso de la sociedad, digamos, ¿no? Nosotros salíamos a la calle tratando de hablar con el que venía en el coche, el que estaba en la vereda, porque lo que queríamos era visibilizar un problema que teníamos. Y esto, la diferencia de estos cortes que hay hoy es notable y no hay ninguna duda que son cortes que tienen objetivos políticos determinados, digo, ¿no? Porque los movimientos sociales en general son reivindicativos, hacen eje en lo que quieren como reivindicación y casi nunca se meten con el problema político central, digamos, ¿no? Porque el problema político central no lo pueden arreglar los movimientos sociales, por más fuerza que tengan. Y ahí pierden legitimidad. Y el otro tema que es evidentemente político es la modalidad. Que haya 50 cortes no quiere decir que está visibilizando un problema que tenés, sino lo que está haciendo es, de alguna manera, horadar el poder de decisión que tiene el gobierno, y creo que es para provocar este tipo de discusiones dentro del propio gobierno, digamos, Usted ¿no? dice que hoy los 50 cortes fueron motorizados por el kirchnerismo, por ejemplo, como dice un sector del gobierno. Sin ninguna duda, nosotros venimos con Elisa Carrió el año pasado, hemos denunciado, hemos develado conversaciones que después fueron revelado en audios del presidente del Partido Justicialista, Fernando Espinosa, donde decía que había que voltear a Macri. Es decir, ya los datos de que el kirchnerismo tiene una clara política, una estrategia de que no termine el mandato de Macri está demasiado explicitado. Y esto también a mí me parece que es parte de eso, porque fíjese que estos movimientos sociales, la otra característica importante que tiene es precisamente el que ese consenso de la población le dé la fuerza necesaria para poder llevar adelante la tarea que tiene, que es visibilizar esto. Estos cortes no, estos cortes enfrentan a la población, típico del conflicto instalado por el kirchnerismo entre los pobres y la clase media, digamos, ¿no? Cuando en realidad es una lucha que no tiene ningún sentido, porque precisamente los argentinos tenemos que tomar conciencia que los pobres quieren ser de clase medias. Y eso me parece que es central. Las organizaciones sociales necesitan... ¿Cómo es ese concepto? Mire, si usted va a cualquier villa, asentamiento, yo transito esos lugares... Yo he ido con usted la Matanza. Sí, y le pregunta a una persona, no importa, no entiende nada de sociología, qué es lo que le gustaría hacer, y como aspiración, y a mí me parece que eso es lo interesante del argentino, dice, yo aunque esté en la pobreza, quiero que aunque sea mi hijo estudie y ser de clase media, digamos, ¿no? Como aspiraciones. Esto es lo que le quitó el kirchnerismo. Ha habido una transformación cultural que viene del peronismo, digamos, ¿no? El peronismo ha sido quizás el motor más importante para que los pobres tengan esa aspiración, y que lo hacía a partir de tener un trabajo bueno y que su hijo pudiera ir a la universidad pública, se recibiera de profesional. ¿Cuántos miles de ejemplos hay de eso? El kirchnerismo empezó a tener una cultura de sobrevivencia, digamos, ¿no? Todo se resuelve en la coyuntura, y creo que responde a una cuestión central de la necesidad que tienen hoy los jóvenes, que se han transformado en consumistas y quieren todo ya. Y sobre esa realidad es que ha trabajado para ganar para una cultura de la sobrevivencia. Pero todavía no está totalmente ganado para eso. Entonces los pobres pujan por ser de clase media, y eso es lo que el gobierno, y esa es la esperanza en Cambiemos, porque fíjense, el año pasado el kirchnerismo ha trabajado, pero ha agitado esta cuestión, que el gobierno de Macri solamente gobernaba para los ricos, y algunos errores del gobierno le han dado pista para hacer eso. Por ejemplo, el tema de los jubilados, la última... La resolución de la baja... Sí. Esto ha sido un elemento que pegó muy fuerte abajo, digamos, le dio alguna razón al kirchnerismo. Sin embargo, no lo han podido sacar a la violencia de diciembre, que estaba muy preparada y se había agitado sobre eso. Llega marzo, otro mes difícil también
bien para la Argentina. Y acá la agitación de los gremios ha sido muy importante. Pero en el centro está el kirchnerismo y su política de poder, es decir, el kirchnerismo se ha cebado con el poder y tiene en su ADN la necesidad de luchar por el poder. Son personas que nos conocemos mucho porque venimos hace mucho tiempo militando en las barriadas populares y ellos han hecho de su vida la cuestión de la toma de poder, han muerto y han matado en búsqueda del poder y eso me parece que... Y son de las organizaciones armadas que en la década del 70 todos sabemos que han matado. Flor, yo le hago una pregunta. Más allá de este contexto político real, digamos, que evidentemente el kirchnerismo intenta pelear la política desde la calle en este momento, ¿también no le parece que hay una situación social que, digamos, hay gente que realmente está con demandas urgentes que permiten que esto esté sucediendo del modo en que sucede? Sin lugar a duda, digo, el kirchnerismo también hábilmente dejó una bomba de tiempo, digamos, ¿no? Esto que decían de los 4.000 empleados a último momento del PAMI, precisamente eso es parte de una política que ha tenido. La gente, digamos, más allá de esto, ¿cuánto puede aguantar la sociedad en general? La sociedad, digamos, la que aguanta el corte y la sociedad que está aguantando una situación económica muy difícil y que nos tiene muy ahorcado. El tema de los sectores más pobres, digamos, ¿no? Que son los que de alguna manera se movilizan y que hoy han venido a las calles. Ese sector está contenido. El gobierno de Mauricio Macri ha dado el programa social más importante de los últimos tiempos. Eso es verdad. Por eso es que la gente no sale más. No, porque fíjense que hasta son cortes pasivos. Si hubiera una situación conflictiva donde uno sale a la calle a matar o morir, y la verdad que no te detiene nada, digo, entonces salí. Estos son cortes que la lluvia los saca de las rutas. Digo. Es verdad. Nosotros tuvimos 2001 en La Matanza, digo, fue emblemático, 14 días de lluvia, de sol, y la gente estaba ahí porque estaba mejor que en su casa. Ahora no, la gente viene de alguna manera porque las organizaciones sociales le prometen que van a tener algunas otras cosas, es decir, vienen incentivadas por eso y muchas casi obligadas. Entonces, cuando se produce alguna situación de poder desconcentrar, lo hacen. Es más, muchas veces vienen, toman asistencia y se van. Ustedes han hecho muchas investigaciones sobre eso, así que no estoy contando nada nuevo. Esta es la situación. Yo creo que todavía hay esperanza. Lo que ha dado que hoy no hubiera un conflicto mayor por la situación es que hay mucha esperanza. Y hay esperanza de trabajo. La gran tarea del gobierno en estos meses es generar trabajo en la obra pública, generar posibilidad de inversiones que vengan. Los anuncios son importantes porque eso mantiene la esperanza. Yo tengo una gran confianza en que este gobierno va a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque apunta a resolver el problema de los pobres, que es el clientelismo. Porque para salir de la situación de injusticia que nos han llevado estos últimos años a este sector, que hoy ya son 8 millones que están ligados a los planes social, la salida es la creación de riqueza. Yo fui cambiando, Yo antes decía, bueno, hay que distribuir lo que ya está. No, lo que ya está no alcanza, hay que crear riqueza. Y también para estos compañeros que están en esta situación es necesario empezar a tener confianza en ellos mismos, que puedan ser emprendedores. El Estado tiene que ser articulador de esto. Esta política de ensamble que está teniendo hoy el Ministerio de Trabajo para hacer de los planes sociales que también sean como un soporte para que la empresa tome y empiece a generar la posibilidad de nuevo de reinsertarlo en la cultura del trabajo, me parece que es central. Yo creo en eso, creo en la posibilidad de trabajo porque creo en la libertad. Nosotros tenemos la experiencia concreta. ¿Por qué sostuvimos emprendimiento en medio de la miseria, en la Ferrere? Porque somos libres. Y cuando uno es libre, tiene autonomía, hace de su vida casi el arte, y el arte de sobrevivir lo podés poner también esa capacidad artística para crear riqueza. Yo creo que esa es la salida para Argentina, ¿no? Ahora, hoy marchó el Polo Obrero, el MST, marchó también muchísima gente en la marcha de la CGT, los docentes. ¿Toda esa gente fue acarreada, digamos, por el kirchnerismo? Yo creo que el kirchnerismo se ha demostrado de tener un poder de hegemonía impresionante. Es más,
en algunas votaciones ha llevado al Frente Renovador a su política, digo, no estamos hablando, cuando decimos el kirchnerismo, por más que sean un grupo pequeño y que a lo mejor ya no tienen la capacidad de movilización y electoral que tenían en otros momentos, estamos hablando de personas que tienen experiencia para ir llevándote que vos no te puedas salir, por si no sos corrido por izquierda, digamos, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que el Polo Obrero, el MST, no van a cantar la marcha peronista, pero en la concentración de la CGT, cuando la cosa se puso fea, cantaban la marcha peronista como sentido de unidad. Y yo creo que ese es el kirchnerismo, es capaz de arrastrar a otros a una política de confrontación, tratando de horadar el poder que hoy tiene Mauricio Macri. Ahora, ¿y cómo se soluciona esta situación, no? Si es así como usted dice, el kirchnerismo o parte del kirchnerismo utilizando una situación de pobreza, de un país con 30% de pobreza aproximada, cortando la 9 de julio tanto tiempo, cortando alrededor de 50 cortes en un mismo día, ¿cómo se sale de esa bomba de tiempo? Yo creo que se sale por abajo. La gran tarea, a mí me parece, de Cambiemos es empezar a construir poder territorial donde antes no había. Y se estaba sobre una falsedad, digamos, ¿no? Que el Estado no podía llegar a los sectores más empobrecidos, a los sectores más marginalizados. La gente de esos barrios quieren al Estado y yo creo que la política, el mejor programa que yo veo hasta ahora es el Estado en tu barrio. Cada vez que va a algún lugar, por ejemplo, la gente se acerca para hacer el trámite del documento, para preguntar cómo hacer para que la pensión le llegue en tiempo y forma, cómo hacer para que la asignación por hijo que le sacaron puedan volver, cómo hacer para denunciar que las organizaciones muchas veces lo coercionan para ir a las marchas por si no le quitan el plan Argentina Trabaja. El Estado tiene que estar presente. Y digo el Estado, no Cambiemos, tiene que ser el Estado. Y el Estado también tiene que ayudar para la salida a eso, cortarle en la base de sustentación de estas organizaciones que extorsionan de alguna manera con estos piquetes al gobierno para empezar a pensar realmente que los recursos lleguen directamente. La gran tarea de Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social creo que tiene que ver con este replanteo de cómo tiene que llegar la ayuda social y llega directamente al necesitado. Pero tiene que haber una articulación, a mí me parece que también eso es parte de lo que tiene que generar Cambiemos, una articulación entre los distintos ministerios para que los programas no se superpongan y realmente lleguen con fuerza. Qué sé yo, llega una capacitación de emprendedurismo en algún barrio, que al mismo tiempo llegue el otro programa que le da guita para que ese emprendedor pueda salir, tener capital de trabajo como para salir y tener la libertad. El Estado no es eficiente en esa cuestión. En ese sentido creo que hay como recién están buscando caminos de confiabilidad y en ese sentido me parece que hay cierto temor, cierto miedo, cierta aproximación. Pero no es fácil, yo tomaría un ejemplo de Elisa Carrió, no es fácil salir del barro. Y cuando uno quiere salir del barro rápido, nosotros que andamos en el barro conocemos, como los autos, te tropezás y te hundís más cada vez más, ¿viste? El auto tiene que ir y volver y eso está bien porque estamos en el barro. A ver, ¿cómo salimos de eso? Creo que nos tenemos que dar tiempo y en ese sentido, los que más necesidad tienen son los que nos están dando tiempo, que son los que tienen esperanza. Fíjense, yo insisto, por abajo hay esperanza de transformación. El proceso de cambio que ha logrado a partir de esta nueva gestión es muy profundo, es mucho más profundo de lo que uno cree. Le agradecemos muchísimo. No, Héctor Toti Flores, del Movimiento Social por la República, ex candidato a vicepresidente junto a Elisa Carrió. Gracias, Toti. Gracias.